Hey, ¿cómo están todos y todas? En videos anteriores aprendimos acerca de la unidad imaginaria i, y en el transcurso de este aprendizaje vimos que las potencias de i son bastante ordenadas, satisfaciendo el conjunto de valores 1, i, menos 1 y menos i. También vimos que al tomar múltiplos de esta unidad imaginaria podemos crear una nueva clase de números, llamados números imaginarios, y que al sumarlos con los números reales de la combinación de ambos resultan los números complejos. En su forma estándar o su forma binómica, z igual a a más ib, donde a representa la parte real del número complejo z y b, que es el coeficiente imaginario o la parte imaginaria del número complejo z, que me indica cuántas veces se incrementa i. De estos números complejos abordamos sus operaciones básicas, tales como fueron la suma, la resta y la multiplicación. Sin embargo, la división fue omitida, y antes de adentrarnos a dicha operación, debemos abordar primero una característica de los números complejos. Supongamos que tenemos la siguiente multiplicación entre números complejos: 3 más 2i por 3 menos 2i. Recuerda que hay que multiplicar el primer elemento que se encuentra en el paréntesis de la derecha por cada uno de los elementos que se encuentran en el paréntesis de la izquierda. En nuestro caso vamos a multiplicar 3 por 3 más 2i, lo cual nos otorga el resultado de 9 más 6i. Acto seguido repetimos el mismo proceso, pero ahora con el segundo elemento del paréntesis, es decir, vamos a multiplicar menos i por cada uno de los elementos que se encuentran dentro del paréntesis de la izquierda, el cual nos brinda como resultado menos 6 menos 4i cuadrada. Tenemos un i cuadrada y sabemos por definición que i cuadrada es igual a menos 1. Y al sustituir este valor, encontramos que menos 4i cuadrada va a ser igual a un 4 positivo. Aplicamos la receta de sumar partes reales y partes imaginarias por separado. Y lo que encontramos es que las partes imaginarias 6 menos 6i es igual a 0. Mientras que la suma de las contribuciones reales nos da un número real, el cual es el número 13. Por lo tanto, la solución de todo el proceso anterior es un número real, el número 13. Y esto es muy importante porque pone en evidencia que la multiplicación entre dos números complejos nos puede brindar un número complejo o un número real como resultado. Además, hay algo muy interesante en el ejemplo de la multiplicación de estos dos números complejos. Observa que la parte real de ambos es igual a 3. Sin embargo, la parte imaginaria es casi similar y la diferencia radica en un signo negativo. Veamos esto en forma más general. Sea el número complejo z1 igual a a más ib y z2 igual a a menos ib. Recuerda, aquí a y b pueden tomar cualquier valor: enteros positivos, enteros negativos, fracciones, decimales, etc. Ojo, estoy tratando esto de manera muy general, y si realizamos la multiplicación de estos dos números complejos, lo que encontramos como resultado es a cuadrada más b cuadrada. Y si asignamos que a es igual a 3 y b es igual a 2, llegamos a la solución de nuestro ejemplo anterior. Y podemos declarar que el producto de dos números complejos que poseen la misma parte real y la parte imaginaria con signos opuestos nos dará como resultado un número real. Y tengo que remarcar un punto muy importante acerca de este concepto, y es que z1 igual a a más ib y z2 igual a a menos ib son complejos conjugados uno del otro, es decir, con la misma parte real pero con signos opuestos en la parte imaginaria. Por lo tanto, en nuestro caso particular, 3 más 2i, su complejo conjugado es 3 menos 2i, y viceversa. Del número complejo 3 menos 2i, su complejo conjugado es 3 más 2i. Y para el caso general tenemos lo siguiente: de z1 igual a a más ib, su conjugado z asterisco, donde el asterisco indica el conjugado del número complejo que estemos trabajando. Regularmente encontrarás en algunas fuentes que utilizan una línea horizontal en la parte superior del número complejo para representar al conjugado de ese número complejo. Sin embargo, muchos estudiantes de ingeniería suelen confundir esta línea con un vector. Por lo tanto, la representación que aquí usaremos será el asterisco para representar el conjugado de un número complejo. Y retomando al anterior, el conjugado de z1
es igual a A menos IB. Y observa que el conjugado solamente implica cambiar el signo en la parte imaginaria. Por ejemplo, si tenemos el siguiente número complejo, Z3 igual a 3 menos 4i. Entonces su conjugado es 3 más 4i. Un segundo ejemplo sería el número complejo Z4 igual a raíz de 5 más i. Y su conjugado será raíz de 5 menos i. Y la definición del conjugado de un número complejo es de vital importancia. Y lo veremos a continuación con la operación de la división entre números complejos. Primero abordaremos el caso de dividir un número complejo entre un número real. Sea 4 más 8i dividido entre el número 2, donde podemos dividir la parte real y la parte imaginaria de manera separada entre el número 2, obteniendo como resultado 2 más 4i. Sencillo, ¿no? De hecho, dividir un número complejo entre un número real es muy fácil. Pero ¿qué sucede si efectuamos la división de un número complejo entre un número imaginario? Por ejemplo, deseamos dividir 5 más 2i entre i, y vemos que no resulta nada confortante tener en el denominador, es decir, en la parte inferior, un i. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con lo anterior? Lo que hay que hacer es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de i. En palabras simples, vamos a multiplicar por menos i tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y esto lo hacemos con un propósito, el cual es obtener un número real en la parte inferior. Recuerda que multiplicar un número complejo por su conjugado siempre nos va a otorgar un número real. Entonces, en la parte superior obtenemos menos 5i menos 2i cuadrada. Y como sabemos que i cuadrada es igual a menos 1, entonces lo anterior se reduce a un 2 menos 5i. Ahora en la parte inferior tenemos un menos i al cuadrado, y sustituyendo el valor de menos 1 por i cuadrada obtenemos un 1 positivo, y efectuando la división de 1 por cada elemento del numerador se llega a un resultado de 2 menos 5i. Hasta el momento, dividir un número complejo entre un número real o un número imaginario no presenta un reto en sí, pero encontrar el cociente entre dos números complejos, eso es algo más complicado. Por ejemplo, con la siguiente operación: 10 menos 5i entre 2 menos 7i. Y aquí el truco radica en multiplicar tanto la parte superior como la parte inferior por el complejo conjugado del denominador, que en nuestro caso particular es 2 más 7i, el cual es el conjugado de nuestro denominador. Voy a hacer énfasis una vez más acerca de lo que es el conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo es un número con la misma parte real, pero con signo opuesto en la parte imaginaria. Y recuerda que la razón principal de efectuar este procedimiento de multiplicar el conjugado del denominador en la parte superior y en la parte inferior es porque deseamos obtener un número real como resultado en la parte inferior. Recuerda que dividir un número complejo entre un número real es muy sencillo. Entonces, al efectuar la multiplicación de 2 menos 7i por 2 más 7i, obtenemos el efecto deseado, obteniendo un número real, el 53. Mientras que el resultado de multiplicar el numerador 10 menos 5i por 2 más 7i es 55 más 60i. Ojo, esto es solamente el resultado en el numerador, y debemos de dividirlo entre el número real que obtuvimos en la parte del denominador. Y al hacerlo, lo que obtenemos al final es una simple división de un número complejo entre un número real. En nuestro caso, 55 entre 53 más 60 entre 53 por i. Ahora que hemos cubierto las operaciones básicas entre los números complejos, estamos listos para poder avanzar al capítulo 2 de computación cuántica. Nos vemos en el siguiente video.